Llegar a ustedes a sus casas por el tema de las manifestaciones. Buenas Buenas tardes. tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Me dicen si se escucha claro? Sí, licenciado. Sí, Lick, se escucha Licenciado. Ah, va. Perfecto. Entonces, vamos a ver. 55 personas se han conectado. Creo que ya es un bonito grupo para empezar. Vamos a dar un par de minutitos más y pues ya iniciamos la clase. Bueno, yo creo que vamos a iniciar. Primero, pues, para los que se están conectando por primera vez, pues bienvenidos. Mi nombre es Yuri Franco, soy su docente del curso de Derecho Internacional Privado. La clase de ayer estuvimos trabajando un poco acerca de la comprensión entre qué era el derecho público, qué era el derecho privado. Luego de eso, pues ya nos fuimos a analizar un poco qué es el derecho público, internacional público y también el derecho internacional privado. Los compañeros y compañeras que me apoyaron en algunas de sus intervenciones, pues hicieron algunos análisis. Nos fuimos en varios aspectos analizando pues el tema del Código Penal, Código Civil, Procesal Civil. eh, Tratamos de ver un ejemplo donde hicimos una interrelación de qué sucedía en diferentes situaciones. Y se hizo pues un contexto entre una persona de Guatemala que sucedían diferentes cosas con una persona de origen alemán. De esa cuenta pues hablamos de dos normativos, uno que rige a nivel nacional y otro que rige a nivel internacional. Entonces básicamente hablamos que estos iban a ser pues nuestros machetitos para poder comprender cómo es que estos funcionan y cómo es que se pueden invocar. Entonces, parte de la tarea que les había quedado de ayer para hoy era poder leer la ley del organismo judicial, principalmente pues los primeros 50 artículos. No sé si tuvieron la oportunidad de leerla. Yo les compartí una versión digital y imagino que ustedes pues ya tendrán su propia ley impresa. Y también pedimos de que pudieran dar una vista breve tal vez a el Código de Derecho Internacional Privado, que dijimos también de que tenía otro nombrecito, a ver si se recuerdan ustedes cuál era. Código Bustamante. Código Bustamante. Muy bien, así me llega que participen. Entonces, ¿lograron leer la ley del organismo judicial? Poco, Lick. Sí, Lick, un Por lo poquito. menos fue sincero. ¿Qué manda, Edgar? Sí, bueno, por lo menos sí logré encontrar el cuadrito donde nos decía lo de las normas de derecho internacional privado. Ah, ya, perfecto. Yo creo que una ojeada breve que podemos darle a la ley del organismo judicial encuentra pues todo lo que son las normas generales, las fuentes, que en este caso pues podemos hablar de las fuentes nacionales y también las internacionales, pero pues principalmente el tema de la primacía de la ley. Luego de eso pues ya encontramos uno de los primeros elementos que es el ámbito de la aplicación de la ley.
Y si ustedes se sitúan en el artículo 5, creo que encuentran esa principal característica. ¿Alguien que me pudiera leer brevemente o me ayudara con la lectura de ese artículo 5, por favor? Sí, licenciado, buenas noches. Artículo 5, ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como lo definen las leyes y el derecho internacional. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Usted qué entiende de ese artículo? ¿O cómo lo relaciona con el derecho internacional privado? Yo entiendo de que la aplicación de la ley guatemalteca alcanza, se podría decir, a toda persona que esté viviendo dentro del territorio guatemalteco, no importando si sea extranjero, porque también a él se le puede aplicar, ¿verdad? A esto pienso que se refiere. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, acá encontramos nosotros nuestro primer asidero legal acerca de cómo es que se aplica en este caso la ley guatemalteca. Entonces, si hay una persona que sea francés, que sea alemán, él debe de respetar las leyes de Guatemala. ¿Por qué? Porque se está circunscribiendo él a las leyes de Guatemala. Entonces, el ámbito de esta aplicación de estas leyes va a ser eminentemente pues guatemalteco. Lógicamente, pues vamos a ir encontrando más adelante pues otros elementos que nos van a permitir poder hacer la interpretación de la ley. Entonces, si ustedes vieron el artículo 10, pues ahí les da algunas interpretaciones de cómo es que esta se puede ir dando en su conjunto. Por ejemplo, puede ser atendiendo el espíritu o la finalidad de la misma, la historia de las instituciones o disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Y pues yo creo que después ya nos vamos directamente a el capítulo segundo. ¿Alguien vio el capítulo segundo? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Sobre qué trata? Sobre las normas de derecho internacional privado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si nos basamos en los epígrafes, vamos a encontrar lo que es el estatuto personal, lo que es la calificación, lo que son los derechos adquiridos, la situación de los bienes, las formalidades externas de los actos, también la forma y validez de los actos, el lugar de cumplimiento de los actos, el pacto de sumisión, el sometimiento voluntario, el tema de la competencia, la jurisdicción y también el tema del derecho extranjero. Esos pues son los artículos más específicos relacionados al derecho internacional privado. Pero pues lógicamente vamos a encontrar otros que también tenemos que interpretarlos. Por ejemplo, el artículo 36, que habla sobre el ámbito temporal de validez de la ley para poder interpretar cuándo pudo haber sido aplicada o cuándo es que ésta se derogó. Y también pues lo pueden amarrar ustedes con el tema del derecho notarial, con el tema de los documentos provenientes del extranjero. Creo que aquí no tengo que ahondar mucho en el tema porque ustedes tienen fresquísimo los cursos de Derecho Notarial 1, 2, 3 y ahora que están empezando con el número 4, ¿verdad? ¿Qué docente les da notarial este semestre? Jauregui, Jauría, Ah, licenciado Sergio. Jauría es cabal. Jauría, ajá, Jauregui, yo me acuerdo que él era de penal. Pero creo que falleció. Ah, ya, Sergio Jauría. Entonces están duchos ustedes en notarial, ustedes me van a dar la clase a mí. Muy bien, bueno. Entonces nos vamos a apoyar un poquito con una presentación, yo creo que va a ser esta.
¿Me dice si se logra ver? Sí, 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 licenciado. Sí, licenciado. licenciado, se ve muy Muy bien. Creo que el día de ayer nos quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno. Entonces, había quedado yo que les iba a compartir cuando terminemos esta sesión, estas slides. Y también vamos a tratar de solucionar el caso que vimos el día de ayer. Pero pues sí quería más o menos que se refrescaran un poquito y que comprendamos cuáles son esas diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Entonces, alguien que me haga favor de leer las 3 primeras definiciones, las que son de derecho público o las que están del lado izquierdo, y otro que me lea las del lado derecho, por favor. Kevin me levantó la mano y Ashley. Entonces, Ashley primero y Kevin segundo, por favor. Con gusto, licenciado. El derecho internacional privado es la rama del derecho que se ocupa del estudio del llamado derecho de gentes o derechos que regula la situación jurídica de las personas en ámbito internacional. Derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados, establece los derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional, determina las competencias de cada Estado y reglamenta las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Derecho internacional público, conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre Estados, países. Ahora pidámosle favor al compañero ahí si nos puede leer la otra. Dale, buenas tardes. Buenas La tardes. otra columna, ¿verdad? Sí, por favor. Pues dice, el objeto de estudio del derecho internacional privado son las normas internas de los estados en materia civil, los tratados internacionales, los convenios y acuerdos entre las naciones, así como el papel que desempeñan los organismos internacionales en materia de regulación del derecho de las personas. Es derecho público el que atañe a la conservación del pueblo público. Derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados y particulares o entre particulares. Muy bien. Muchísimas gracias, compañeros. Entonces, acá empezamos a comprender nosotros algunas de las diferencias y de la importancia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Muchas de estas definiciones o denominaciones son las que ustedes van a encontrar y que van a tener mucha relación precisamente con el derecho internacional privado. Entonces, van a escuchar el conflicto de leyes, de la cortesía, el derecho extraterritorial, el derecho de jurisdicciones combinadas, etcétera. Entonces, como para que se vayan ustedes ahorita familiarizando con estos elementos, hay algunas frases como el jus gentium o el jus gentium, el jus gentium privatium, que van a ser pues relacionados con este tema. Y pues habíamos visto algunas definiciones de derecho internacional privado que fueron un poco más extensas el día de ayer. Estas son un poquito más cortas. Es una rama del derecho público, por ejemplo, que regula la nacionalidad, derechos de extranjeros, conflictos de leyes y garantiza derechos. Otro dice que es una regla para resolver conflictos de leyes y otro destaca la dificultad de definir debido a su novedad y la diversidad de enfoques doctrinales. Entonces, para mí es una rama del derecho privado, ¿sí? Porque, como habíamos platicado ayer, normalmente lo que empieza a formalizar son las relaciones entre personas, entre civiles. Pero muchas veces sí se necesita ese elemento del Estado, como les comentaba, porque tenemos un elemento de que el Estado debe de hacer valer un derecho a favor del Estado. Entonces sí tiene que existir esa institución, tiene que haber, digamos que todo un andamiaje jurídico a nivel nacional e internacional
que valide o que convalide los diferentes actos y que a través de las legislaciones pueda ser aceptada, digamos, esa legislación o esos convenios, principalmente en Guatemala y el país con el que se quiera pues hacer como esa interpretación o diferenciación de qué derecho es el que le asiste, como el caso pues que platicábamos de eh, María, ¿verdad? Se había casado con una persona de origen alemán. Romero del Prado pues nos dice que son normas que determinan la jurisdicción o la ley aplicable ante la concurrencia de dos o más leyes en el espacio. Y pues para Bustamante son principios que fijan los límites de la competencia legislativa de los estados en relaciones jurídicas sometidas a múltiples legislaciones. Entonces aquí tenemos ya otros elementos que van a ser como comunes, la jurisdicción, qué ley es aplicable, cuando existen dos o más leyes que entran en conflicto, o sea, la ley de un país y la ley de otro país. Inclusive a nivel nacional muchas veces tenemos conflicto de esas leyes también, entonces debe ser la misma Corte de Constitucionalidad la que en algún momento pues entre a batear para ver cuál ley es la aplicable. Por ejemplo, a los que les gusta el derecho laboral, cuando ustedes tienen una demanda y se topan con el tema de las vacaciones o se topan, por ejemplo, con el tema de los daños y perjuicios. Cuando les hablan a ustedes de daños y perjuicios, nos establece la ley del servicio civil N cantidad de años, que es lo máximo que se puede pagar, mientras que la Constitución, por ejemplo, nos dice otra cosa y el Código de Trabajo nos dice otra cosa. Entonces, interpretar cuál de las leyes es la que es aplicable. ¿Ustedes normalmente qué principio utilizan? ¿Será que es el indubio pro reo o el indubio pro operario? Indubio pro operario. Muy bien. ¿En qué consiste el indubio pro operario? Si me puede apoyar para recordarme. Muy bien, licenciado. Es que se va a aplicar los mayores beneficios al trabajador. Exactamente. Entonces, básicamente, pues se tutela la parte que sea más débil en el proceso y se va a aplicar en la medida de lo posible las normas que le favorezcan. Entonces, digamos que el patrón no tiene como la carga de la prueba, ¿verdad? Entonces, de igual manera, nos sucede a nosotros dentro del ámbito del derecho internacional, ¿sí? Y, por ejemplo, como les decía, eh, la ley de servicio civil nos dice que son 2 años los que uno eh, puede cobrar nada más de vacaciones. Y el Código de Trabajo, por ejemplo, nos dice 5. Entonces, ¿cuál aplicarían ustedes? ¿El del Código de Trabajo o el de la ley del servicio civil? Código de trabajo. Código de trabajo. Código de trabajo. El Código de Trabajo. Juicios. Básicamente nos dice que son 10 salarios y hay otra norma que nos dice que son 12. ¿Cuál aplicarían ustedes, la de 12 o la de 10? La de 12. En el estado aplica la de 12, Lisk. Perfecto, gracias, Betsy. Entonces, así como esta pequeña interpretación que estamos haciendo nosotros dentro del derecho nacional, vamos a aplicar nosotros o buscar que a nuestro cliente se le aplique la ley que más le favorezca. De igual manera va a suceder ahora en el derecho internacional. En ese conflicto de leyes nosotros vamos a invocar la ley que más favorezca pues a nuestro representado y lo vamos a hacer ante los juzgados, principalmente el juzgado guatemalteco, si se está dilucidando el proceso acá en Guatemala. Y si no, pues en el extranjero tenemos que hacer valer nosotros ante un juez competente la legislación guatemalteca. Entonces, esas son las principales funciones, opciones que tenemos nosotros que ir comprendiendo. ¿Sí? Entonces,
digamos que con los elementos que analizamos el día de ayer y hoy, pues ya tenemos nosotros como que la capacidad de poder, en este caso, interpretar o respondernos a estas preguntas. Ahorita pues solo se las voy a dejar aquí en el tintero para que ustedes puedan posteriormente irlas realizando. Ahora bien, vamos a pasarnos, bueno, si quieren, por ahora vamos a medio ver estos temas. Solo es para que ustedes vayan creándose una noción más amplia del derecho internacional privado, de algunos casos que pueden irse dando sobre la práctica. Algunos van a ser ficticios, pero van a encontrar ustedes como algún tipo de relación o interrelación. Por ejemplo, el divorcio de Jeff Bezos. Acá analizamos el conflicto, que es un reparto de bienes en Estados Unidos, Luxemburgo y en Amazonas. Por ejemplo, ¿qué principios o cuál es la ley que se aplica? La lex recitae, por ejemplo, versus la ley del domicilio conyugal. ¿Cuál sería, por ejemplo, la norma que se tendría que aplicar? Por ejemplo, tenemos la herencia de Prince, para los que conocen un poquito más de la música antigua. Es un conflicto de un músico que no dejó testamento y tenía herederos en Estados Unidos y derechos de autor en Europa. Entonces, aquí es otra área donde se aplica el derecho internacional privado para poder, en este caso, encontrar la solución a los intereses que pueden ir sucediendo. Entonces tenemos este otro, la batalla legal de Britney Spears, perdón que se me fue por acá, porque también existe un conflicto de la tutela internacional, por lo que representa pues básicamente cuando a ella la declara en un estado de interdicción y los derechos o las regalías que puede tener en diferentes países, quién va a ser el que va a administrar esos bienes y qué ley es la que se va a ir aplicando. Entonces, si nos vamos a ver otros temas como migración y familia, tenemos el tema de las adopciones internacionales durante la guerra en Ucrania. Aquí pues se dan varios elementos, se da mucho el tema de las tratas de personas, de los órganos y todo este tipo de situación. Entonces, no solamente es un tema de derecho internacional público, sino que, por ejemplo, los niños evacuados, encontramos situaciones como a dónde se trasladan estas personas. Por ejemplo, a Polonia, a Europa, el derecho de los padres biológicos, el convenio de la Haya, cómo es que estos van a irse dilucidando. O en el caso, pues, del tema de las personas indocumentadas que viajan a otros países. ¿Se recuerdan el semestre pasado? ¿Vieron o vimos si hay estudiantes que estuvieron conmigo el semestre pasado? Hablábamos de los temas de la migración, hablábamos del desplazamiento, del conflicto armado interno y varias situaciones que se van dando dentro del derecho internacional humanitario. Y pues precisamente muchas de las situaciones se daban cuando las personas pues tenían que emigrar por alguna razón. De esa cuenta pues nos encontramos con un conflicto de los secuestros, cómo es que estos se llevan a cabo y cómo es que pues se puede luchar contra este sistema. Otros casos clásicos, por ejemplo, el testamento de Pablo Escobar. Básicamente, pues esta persona tenía bienes, algunos de esos posiblemente hayan sido tomados por los gobiernos extranjeros y algunos otros, pues puede ser que dependiendo de la legislación, hayan sido tratados de alguna manera en específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenía bienes en Colombia, lógicamente, tenía en España, tenía en Panamá y pues posiblemente tuvo hijos ahí, cada uno es heredero. Entonces hay diferentes nacionalidades y hay diferente tipo de intereses. Entonces, por ejemplo, la propiedad de la isla de los famosos, el conflicto de la compraventa internacional de una isla en Panamá por un youtuber alemán. Tenemos los papers, tenemos, por ejemplo, todos los temas de las guerras, etcétera. Entonces, pues sí, son muchas situaciones
que podríamos decir que tienen mucha relación precisamente con el derecho internacional privado. Lick, perdone, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A mí me surge una duda con relación a cómo se han resuelto estos casos. Yo no tengo conocimiento de cómo se aplica la ley, pero me imagino que aunque seamos países latinoamericanos, no todos tenemos el mismo sistema de cómo gobernar, me imagino, o cómo aplicar la ley, mejor dicho. Ajá. Entonces, en estos casos, por ejemplo, así como con Estados Unidos, nuestra forma de cómo se aplican las leyes creo que es diferente, pero en este caso, con todos estos casos que usted ha dado, no sé si no importa que no se aplique de igual forma a Guatemala. Si el caso fuera aquí, pues, o sea, si hubiera algún extranjero de Panamá o de Colombia acá en Guatemala y está eh, está siendo juzgado, está siendo sancionado, no sé, de repente esa persona va a ser juzgada así como se aplica la ley aquí en Guatemala, pero ellos pueden como apelar a que se aplique la ley como en su país. Muy bien, gracias Mauricio. Sí, logré captarle la idea de lo que me está preguntando. Eh, una persona pues tiene el derecho a poder invocar su derecho a un tratamiento especial. Si en caso pues es una persona que ha cometido un delito, pues por ejemplo está el tema de la extradición. Lógicamente pues no puede ser una persona juzgada dos veces por un mismo hecho. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes del exdirector de la Policía Nacional de apellido Spirensen? No sé si alguien Sí, de ustedes lo licenciado. escuchó. Sí, Lick, En Sí, Suiza, sí, en estado Suiza creo que lo estaban en juzgando Suiza. también, Lick. Exactamente. Entonces, esta persona, digamos que cumplió una condena acá en Guatemala, pero luego de cumplir esa condena, él fue requerido por su país de origen, creo que era Suiza, y también allá se le iba a iniciar un proceso. Entonces, muchas veces hay países donde les acumulan esa pena que ya cumplió en un país para que en el siguiente país, si lo llega a juzgar nuevamente, pues si la pena fuera mayor, se le abona y si fuera menor, pues básicamente él ya cumplió con esa pena. Entonces, depende mucho, como lo platicábamos, de cómo reconozcan y se ejecuten las sentencias también a nivel internacional. Por eso, pues es importante precisamente en este campo el derecho internacional privado. Vamos a tratar de compartir por acá la ventana. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, Lick, Sí, se logra ver. Muy bien, gracias. Sí. Solo no sé si me había levantado la mano alguien más todavía, Marco, o ya estamos. No le queda relacionado con ese caso, incluso con el año 80, cuando fue la quema de la embajada. El único sobreviviente fue el embajador Cajas, pero nunca vino a declarar. Pero ahorita con el caso de Espérense, en que usted lo trajo a colación, él vivió pues un calvario allá en su país, que fue precisamente por la aplicación del derecho internacional, porque el delito fue aquí y se fue juzgado en otro país. No sé si eso, eh, pues, puede aplicar así o fue cuestión mediática, no sé. Sí, gracias, Marco. Recordemos de que tenemos precisamente una ley de extradición. O sea, ya en derecho penal, pues vimos parte de esos elementos. Dentro del derecho internacional público y el privado, pues también lo amarramos porque es reconocido y tiene como que reciprocidad. Si entre Salvador y Guatemala aplicamos esa reciprocidad y reconocemos esta ley o este convenio o este tratado, entonces va a aplicar
Salvador puede tener penas que sean mucho más leves o mucho más graves que acá en Guatemala. Entonces sí va a depender entre una legislación a otra. Y va a ser la función del juez cuál derecho va a ser el que va a aplicar. Porque el juez de Guatemala va a aplicar su ley, pero como existe algo que se llama ejecución de sentencias extranjeras, entonces si debe de ejecutarse esta sentencia en otro país, entonces se extradita a la persona y se cumple en el otro país. Y si ya cumplió acá parte de su pena, puede ser, como les digo, que se le acumule o que se le juzgue nuevamente, pero eso ya lo decidirían en el otro país. Entonces, normalmente con Estados Unidos se da mucho este tema. Ustedes han visto de que varios candidatos presidenciales, políticos, exdiputados, etcétera, pues han sido condenados en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos al Cipi, ¿cómo es que se me olvidó esto? Se me fue el nombre ahorita. Que fue ministro de Comunicaciones, Mario. Sinibaldi. Ok. Ajá, está Sinibaldi, aparte está el candidato expresidencial de la UCN, Mario, que me dice usted ahorita, se me fue el Mario apellido de él. Sí, Mario Estrada, el de la ruedita de colores. Me voy a poner a cantar yo igual que Edgar ahí, no te preocupes, mi vida. Pues ellos, por ejemplo, Valdizón también, ahorita que me acuerdo. Entonces, pues, acá en Guatemala nunca van a ser juzgados, ¿no? ¿Qué manda? Portillo, Lick. También por ti. Pero Portillo tiene una cuestión peculiar que cuando salió de Estados Unidos lo llevaban para Francia, pero de forma inesperada el avión, antes de llegar a Francia, regresó para Guatemala, ya no cumplió su condena en Francia, saber por qué. Pero igual la expresidente Valdetti, creo que tiene también una condena pendiente en Francia. Ajá. Sí, aquí por ejemplo lo vamos a poder amarrar inclusive, bueno, Valdetti primero tiene que terminar de ser juzgada acá, cumplir su pena, o doble nacionalidad que es italiana. Yamatei creo que también la tiene, y así otros exfuncionarios que en un momento dado, si ellos eran decidido o antes, bueno, Lick, no sé si solo Perdón, se le corta, Lick. estos casos perdón, es que no hay muy buena señal por acá, porque me tuve que arriesgar a buscar otro punto de acceso hoy para dar la clase. Aquí creo que está mejor. O sea, permítame. Listo. Aquí creo que conecté una señal un poquito más fuerte. Bueno, vamos a ver el caso práctico que platicamos el día de ayer. Ustedes me van a ir acompañando pues con las lecturas y también me van a ir comentando cómo fue que fueron resolviendo el caso que platicamos el día de ayer, aplicando inicialmente pues la ley del organismo judicial. Entonces, ¿cuáles fueron los artículos que ustedes seleccionaron como aplicables a este caso? Tal vez que me vayan. No todos al mismo tiempo. El artículo 35, Lick, de la ley del organismo judicial no sería una base legal para ese tipo de casos.
¿Qué establecía el artículo 35? Recuerden. Derechos del extranjero, dice el primer párrafo, los tribunales guatemaltecos se aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de otro estado. Ujú. Vamos a poner aquí la parte de la presentación para que se vayan recordando del tema del día de ayer. ¿Alguien que me haga favor de leerme esta diapositiva, por favor? Ya un poquito más resumida de lo que teníamos ayer. Si Sí, gusta le por favor, apoyo, Ashley. con gusto, Lick. Gracias. Dice caso práctico María, David y Emma. El relato del caso integra múltiples situaciones de conflicto de leyes internacionales, matrimonio y domicilio. María, guatemalteca, y David, alemán, se casan en Guatemala y fijan residencia en Alemania. El conflicto familiar, nacimiento de Emma, retención en Guatemala, solicitud de restitución y divorcio en Alemania. Insolvencia mercantil, quiebra de la matriz alemana e impacto directo de la sucursal operante en Guatemala. Comercio y sucesión, contratación electrónica con Francia, Alemania y posterior sucesión hereditaria de David. Ujú. Muchas gracias. Entonces, esto fue parte de lo que nosotros empezamos a leer. Y por eso les preguntaba qué habían ustedes identificado. Pero para que sea un poquito más breve, acá les presento un resumen. ¿Alguien más que me pudiera ayudar para leerlo, por favor? Sí, por favor, Edgar. Ámbito del derecho de familia. 1. Matrimonio internacional celebrado en Guatemala con efectos y traslado de domicilio a Alemania. 2. Restitución de menores. Aplicación de convenios de La Haya ante retención no consentida. 3. Divorcio y exequatur. Necesidad de homologación de la sentencia alemana en Guatemala para contraer nuevo matrimonio. Ámbito mercantil y sucesorio. 1. Insolvencia transfronteriza. Quiebra declarada en la matriz alemana con apertura de proceso en la sucursal guatemalteca. 2. Contratación electrónica. Compraventa y transporte internacional sujetos a pactos de elección de ley. 3. Sucesión mortis causa. Bienes y causavientes en Alemania y Guatemala tras el deceso de David. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí empezamos ya a encontrar pues ya diferentes ámbitos donde se aplican las diferentes situaciones a nivel nacional o internacional. Ya vimos lo que platicamos ayer del derecho familia y el ámbito mercantil. Entonces, acá vamos a empezar a amarrar los artículos de la ley del organismo judicial y cómo es que estos van a ser aplicables. ¿Alguien más que me lea el artículo 24, por favor? Sí, por favor, Hugo, gracias. Sí, con gusto, licenciado. Artículo 24, estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Le falta la de abajo, Hugo. Sí, con gusto. Aplicación al caso. La capacidad de María para celebrar contratos o el estado civil de la menor Emma se rigen por las leyes de su domicilio, Guatemala o Alemania según el periodo. Muy bien. Ajá. Artículo 25. Calificación jurídica.
La calificación de la naturaleza jurídica de la institución o relación se efectúa conforme a la ley del foro, lex fori. Aplicación al caso. El Tribunal guatemalteco califica si la permanencia de EMA en Guatemala constituye sustracción ilícita, evaluándolo bajo el derecho guatemalteco y tratados vigentes. Muy bien, muchísimas gracias. Ahorita me imagino que todos tienen a la mano su ley de organismo judicial, ¿verdad? Todos, sin excepción, me imagino que sí. Sí, licenciado. Y los que no también van a decir que sí. Sí. Pues necesito que se enfoquen precisamente del artículo 24 al artículo 35, que es el donde vamos a estar haciendo ahorita este análisis. El primer elemento o la primera respuesta la encontramos nosotros entonces en el artículo 24 relacionado al estado personal, al estado de la persona. Y aquí pues nos establece entonces la capacidad que tiene María, principalmente pues para poder celebrar esos contratos. Y nos establecía pues que aquí para poder ella contratar se va a atender por ejemplo el estado civil de ENMA, el cual se va a regir, dice, por la ley de su domicilio, en este caso Guatemala o Alemania, según el momento en el que ella se encontraba. El segundo artículo que nos aplica acá es el artículo 25 relacionado pues a esta calificación jurídica. Entonces el artículo 25 nos establece la naturaleza jurídica de una institución que en este caso se va a definir conforme la ley del juez que conoce, la lex fori o la ley del foro. Entonces aquí encuentran un primer elemento que es la institución o el juez que está conociendo. Si lo está conociendo un juez guatemalteco, se va a aplicar de momento esa ley del juez guatemalteco. Ya si se estuviera conociendo en Francia o en España o en Alemania, pues se aplicaría la de él. ¿Y por qué en este caso? Pues el Tribunal Guatemalteco, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a calificar si la retención de ENMA es una sustracción ilícita según la ley local y los convenios vigentes. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, pues vamos a encontrar el tema de los derechos adquiridos y también la situación de los bienes. Entonces, ¿alguien más que me apoye para esta lectura, por favor? Por favor, Richard. Gracias. Marco nos apoya en la siguiente. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Artículo 26, derechos adquiridos. El estado y capacidad de las personas adquiridas válidamente en el extranjero sufren plenos efectos en Guatemala, salvo que convengan en orden público. Aplicación al caso. El matrimonio válidamente celebrado entre María y David en Guatemala conserva su validez jurídica indiscutible al trasladar su domicilio al territorio alemán. Muy bien. ¿Leo también la Sí, por favor, de una vez. Perfecto. Artículo 27. Situación de los bienes. Los bienes muebles e inmuebles que rigen de acuerdo a la ley del lugar donde están ubicados. Aplicación al caso. Los bienes inmuebles o activos comerciales de la sucursal constituida en Guatemala se rigen de forma exclusiva y territorial por las leyes de Guatemala. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, si hablamos de estos derechos adquiridos, ¿qué entiende usted, Luis, por derechos adquiridos? Tiene apagado su micrófono, Luis. Perdón. Por ejemplo, que para mí que los bienes adquiridos durante el matrimonio aquí en Guatemala también son válidos en lo que es el extranjero, en el caso de del domicilio del cónyuge que es alemán o viceversa. Sí, entonces aquí lo que tienen que valorar ustedes es esa capacidad que tiene la persona para que en el extranjero pues se pueda reconocer ese derecho, salvo pues las normas, como dice ahí, del orden público. Entonces, aquí el matrimonio tanto de María como de David, ¿dónde se celebró? Fue en Guatemala. Entonces, mantiene su validez o la validez del matrimonio
al trasladarse a Alemania. No quiere decir de que van a aplicar las leyes de matrimonio en Alemania, sino que se conserva, en este caso, la situación de esos derechos adquiridos en Guatemala, ¿sí? Aquí va a encontrar, pues, esa importancia. Y si nos vamos al tema de la situación de los bienes, pues nos establece acá, ¿verdad?, que se rigen por la ley del lugar donde están ubicados. Entonces, ¿dónde están ubicados esos bienes? ¿Están en Guatemala, están en Alemania o están en Francia? ¿Se recuerda usted dónde están ubicados? En Alemania. ¿En Alemania estaba la sucursal o la La principal? principal y la sucursal en Guatemala, cuando ella se trasladó para acá al país. Muy bien, entonces básicamente pues aquí aplicamos de que se van a regir estrictamente pues por la ley guatemalteca, ¿verdad? Por el lugar donde estaba pues estos bienes. Y ahí es donde aplicamos nosotros entonces este artículo 27. Ahora vamos a ver un poquito del artículo 28, 29 y también del 30. Ahora pues nos va a apoyar Marco ahí para la lectura. Lick, con respecto al caso anterior, gracias Lick, ahorita leo, pero con respecto al caso anterior, ahí se protege lo que es la propiedad privada, que está en la Constitución. Y segundo, en el Código Civil, que ya los excónyuges ya no tienen relación de herencia con respecto a los bienes del fallecido, sería a sus descendientes o en su caso a las nuevas, al nuevo cónyuge. ¿Así sería? Sí, depende el momento procesal oportuno que estuviéramos analizando. Si ahorita todavía estamos analizando, por ejemplo, el tema del matrimonio y todavía está viva la persona, es un escenario. Ahora, si ya estamos analizando el tema del derecho de sucesiones, sí ya nos vamos más por el camino que usted está planteando. O sea, todo depende del momento en el que se vaya generando esta relación. Ah, ok. Perfecto. Artículo... Vamos a pasar a la... Ok. Es el que nos dio el 28. Artículo 28. Loc Regit Actum. Las formalidades extrínsecas e intrínsecas de los actos que rigen por la ley del lugar de su celebración. Aplicación al caso. Los contratos de compra, venta y transporte mercantil otorgado en Alemania o Francia quedan sometidos a las solemnidades y requisitos de forma de dichos países. Artículo 30. Excepción al locus regit actum. Si los actos se otorgan en el extranjero ante cónsul o notario guatemalteco, se sujetan a las leyes sustantivas de Guatemala. Aplicación al caso. Aplica si María hubiera otorgado un mandato especial en el consulado guatemalteco en Alemania para gestionar negocios con surtimiento de efectos en Guatemala. Muy bien, muchas gracias. Si se da cuenta, aquí ya nos pasamos a otro escenario. Y para que pueda ser válido, por ejemplo, nos da ciertas excepciones para poderlo aplicar o para que se pueda bloquear la situación. Entonces, si hacemos una unificación del artículo 28 y 29 de la ley del organismo judicial, encontramos lo que son las formas de los actos, las cuales nos da la regla que se deben de regir por la ley del lugar donde se celebraron, ¿sí? Entonces, si los contratos se celebraron en Guatemala, es el que debe aplicar, pero si el contrato se celebró en Alemania, nos tenemos que ir a aplicar esta condición, porque cabal, como vemos en este resumen, los contratos de compraventa celebrados en Alemania o en Francia van a seguir las formalidades de dichos países, pero si se celebró en Guatemala, las formalidades van a ser las que acá se fueron estipulando. Y si nos pasamos a la excepción, aquí pues ya no hablamos del locus regit actum, sino de la excepción como tal, y es que los actos otorgados en el extranjero, en este caso, si fueron otorgados por notarios o cónsules guatemaltecos, entonces cambia esa situación, porque para que puedan surtir sus efectos en Guatemala, deben de haber sido otorgadas, por ejemplo,
en el consulado de Alemania, siempre y cuando pues María hubiera otorgado pues básicamente ese documento. Recuérdense en derecho notarial cómo es ese proceso. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Mandato o no? Quiero que se vayan ahí como recordando de esos pequeños elementos, porque ahorita sí vamos a ir de la mano con el derecho notarial ahí para que se vayan recordando y ya lo vayan amarrando también después con el apostillado. Muy bien. ¿Alguien que me apoye ahora con la lectura de esta otra diapositiva, por favor? Por favor, Edgar, muchas gracias. Autonomía, proceso y ley extranjera. Artículo 31 y artículo 318. Pacto de sumisión. Las partes pueden someterse de forma expresa tácita a la jurisdicción y ley de un estado determinado. Aplicación al caso. Cláusulas de elección de foro y ley aplicable acordadas en los contratos de e-commerce, Pacto Empresa de María y las firmas francesas. Artículo 33, 34 y 35 de la Ley del Organismo Judicial, lex fori procesal y oficiosidad. Los procesos y competencias se rigen por la ley del tribunal. Artículo 33. Los jueces aplicarán de oficio la ley extranjera procedente. Artículo 35. Aplicación al caso. El trámite de quiebra en Guatemala sigue el Código Procesal Civil y Mercantil, pero el juez debe investigar e integrar la ley alemana de oficio sin exigir su prueba formal a las partes. Muy bien, gracias, Edgar. ¿Usted me puede recordar cuántos artículos tiene la ley del organismo judicial? A ver si se recuerda. Sí, no muy me recuerdo. Pero aquí la tengo ahorita, le digo. La me dice. 209. ¿Y dónde me habría sacado yo ese 318 entonces usted? Ese es de la... no sé. El código de Bustamante. Código de Bustamante, Eli. Así es, Luis Fernando, muchas gracias. Quería ver si estaban despiertos. Muy bien. Entonces, acá encontramos nosotros una mezcla. Ya no nos fuimos solo por la ley del organismo judicial, sino que ya les empecé a dar unas pinceladas de lo que establece el Código Bustamante para que puedan amarrar ustedes lo que significa el pacto de sumisión. En este caso, pues, es el sometimiento voluntario, expreso o tácito que se lleva a cabo dentro del derecho internacional privado. Y en el ejemplo, pues, básicamente, en estos contratos de comercio electrónico o e-commerce, la empresa María, pues, básicamente genera ese tipo de relaciones con empresas extranjeras, en este caso, pues, francesas. Por esa razón es que se va generando esta opción como el pacto de sumisión, o como cuando ustedes se adhieren a un contrato mercantil, cuando que electrónico, por ejemplo. Están ahí el montón de cláusulas y al final o acepta o acepta. Entonces es un contrato de adhesión, porque si no, simplemente no le dan lo que quiere. Si quiere su tarjeta de crédito, tiene que aceptar todas las cláusulas que están ahí, y si no, pues no le dan la tarjeta. Entonces, si quiere viajar, tiene que aceptar todas las condiciones que le están dando, y si no las acepta, pues entonces no se puede ir a Disneylandia, ¿verdad? Entonces, así es sencillo, así es la cosa. Y en el otro tema, pues la ley del foro, que pues hemos abordado algunos elementos de pues estos se refieren básicamente a lo que sería la competencia, ¿verdad? De los procesos, de las medidas cautelares que pueden regir por la ley del tribunal donde se está juzgando. Por eso, si en caso, pues la demanda, consideramos que la demanda de quiebra en Guatemala se debe de llevar como un trámite procesal. Esta es pues una situación totalmente guatemalteca, porque estamos amarrándola en el lugar donde estaba constituida, ¿sí? Y en este caso, pues el artículo 35 también nos da otros
otros elementos importantes, porque pues los tribunales guatemaltecos deben de aplicar en este caso de oficio cuando proceda las leyes de otros estados. Entonces ellos ahí encuentran esa potestad para poder aplicar de oficio esas leyes. No es de que ellos se inventen aplicarlas, sino que deben de respetar, pues básicamente las normas extranjeras, y la misma ley del organismo judicial les obliga a ellos a tener ese razonamiento y de aplicarlas a casos concretos. Entonces, pues aquí pues el juez guatemalteco no es que exija que las partes aprueben la ley alemana, sino que él está también obligado a poder investigarla y aplicarla de oficio. Entonces, tiene como que esa doble función. No es solo lo que le van a decir, sino que él también tiene que ser conocedor del derecho, ¿verdad? Sí, yo creo que ya me estoy pasando de la hora. Que se emociona uno por acá. Pero, pues yo creo que con estos elementos que logramos ver, creo que ustedes ya tienen una noción de cómo es que se fue resolviendo este caso, aplicando precisamente estos artículos de la ley del organismo judicial. Y como les digo, si no lograron ver completamente la ley del organismo judicial, difícilmente lograron entonces también ustedes poder ver el Código Bustamante. Pero el fin de semana pues van a tener oportunidad de empezarlo a ver y a empezar a amarrar con las diferentes situaciones. Ya pueden irse ustedes a ver el derecho de sucesiones, se pueden ir a ver también el derecho de familia, se pueden ir a ver el derecho civil, etcétera. Entonces ahí van a tener ustedes para poderse entretener en este caso. Entonces, por hoy, pues creo que aquí finalizaríamos esta clase. No sé si tienen alguna duda. No, Lick, todo claro. No, Y si no, pues Todo bien, Lick, gracias. aquí nos quedaríamos. Entonces, el correo electrónico. Tomar una espera un poco, vamos a dejar de compartir y voy a hacer una captura de pantalla para poder informar a nosotros que sí estuvimos dando la clase, porque nos piden informes también ahora. Entonces, ahí con su permiso hicimos una captura de pantalla. Bueno, entonces les deseo que tengan un buen fin de semana y pues nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias, Lick. Ya, bueno, Gracias, licenciado. Feliz noche. Noche, licenciado.